Ok, entonces vamos a revisar la secuencia de eventos. ¿Qué le pusieron al número 1? A ver, No sé número si está 1. bien, pero Al, puse que Adelante, adelante. tenía dos polos. Justo, el cigoto tiene dos polos, ¿qué más? Tiene dos polos, uno animal y uno vegetal. Se reconocen dos planos, meridional y ecuatorial. Ecuatorial. Ecuatorial, perdón. Muy bien. Entonces justo partimos en el día 0. Recuerden, aquí tenemos al cigoto, que lo observamos al interior de qué estructura será esta en verde. Recuerden el esquema anterior. la La zona zona pelúcida. pelúcida. Correcto. Entonces nos encontramos en la zona pelúcida en el día 0, vean, es el cigoto. Entonces le vamos a identificar dos polos. Un polo en el que están orientados los cuerpos polares. Este polo le vamos a llamar polo animal y al polo contrario le vamos a llamar polo vegetal. Y entonces al trazar unas líneas, por ejemplo, vean que va de polo a polo, trazamos ahí su plano. ¿Cuál plano será este que va de polo a polo? El ecuatorial. Ecuatorial. No, de polo a polo. Geografía de Meridiano. ¿Radial? la prepa. Es más, de la secundaria. Meridional, ¿no? Y la ecuatorial, acuérdense, pues en la Tierra, el Ecuador, ¿no? ¿Dónde está? Hasta hay un país que así se llama porque pasa justamente por esa línea y los polos están hacia los otros extremos. Los atraviesa justamente transversalmente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Esto va a ser importante por lo siguiente. A ver, dos, ¿qué le pusieron? La primera división del cigoto ocurre a las 24 horas. Ajá, Se produce por su plano meridional y se obtienen dos blastómeras asimétricas. justo, vean. En el día 0, todavía la primera división no es inmediata, se da a las 24 horas. Y las primeras divisiones, de hecho, eh, tienen este periodo de tiempo, ya después empiezan a ser más rápidas. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que duraba un ciclo celular en promedio? ¿Alrededor de cuántas horas? El ciclo celular, ¿cuánto duraba? Pues justo, ¿no? Entre 20 y 24 horas. Pero vean, las células embrionarias inicialmente se tardan 24 horas, luego son súper rápidas, en que incluso llegan a una velocidad de una división por hora, ¿sale? Ahora revisemos. Nos dice que la primera división fue por el plano, yo se los pongo de esta manera, ¿no? Para ubicarnos de manera más sencilla, vean el plano meridional. Entonces eso es lo que nos dice, ¿no? Su primera división fue por el plano meridional y entonces obtuve las dos primeras células hijas. ¿Ya vieron? ¿Cómo se llaman estas células hijas? Son células que son segmentos inmaduros de todo un conjunto que va a ser el embrión. Entonces, ¿cómo se dice, cuál es la raíz para decir inmaduro? ¿Alguien? Blasto, no se les olvide. ¿Sí me escuchan o no? O ya se durmieron. Ah, sí lo escuchamos. Y lo Aquí vemos. estamos. Ah, conste. Entonces, blasto quiere decir inmaduro, ¿sale? Entonces, estas células inmaduras que forman unidades de un conjunto, que va a ser el embrión, con unidad, también lo podemos identificar con la raíz mero, ¿sale? Como el polímero, ¿sí? Muchas unidades. Entonces, los blastómeros son unidades, o blastómeras, son unidades, son células inmaduras, ¿sí?
inmaduras en este momento del desarrollo, pero realmente pues todavía pueden dar origen a muchos tipos de tejidos. Vean, son las dos primeras células del cuerpo. O sea, desde aquí, poco a poco, al irse dividiendo, pues van a ir tomando caminos hacia distintos órganos. Pero bueno, estamos en un estadio muy temprano, por eso blastómero. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. ¿Y qué dice? Se obtienen dos blastómeras además. Vean, las ven exactamente del mismo tamaño, sí siendo muy finos, ¿no? A ver, blastómera A, Mayor, más chica. blastómera B. Aunque sea muy discreto, ¿cuál blastómera les parece más grande? la La B. La B. La B, justamente. Sí, la A es un poco más pequeña. O sea, esta diferencia, fíjense que sí se puede observar todavía más precisa con microscopía electrónica de barrido, por ejemplo. Eh, entonces son asimétricas. Eso nos lleva al número 3. ¿Qué le pusieron en 3? La blastómera de mayor tamaño se divide antes que la menor tamaño y lo hace por el plano meridional. Justo. Entonces ahí lo tenemos, 3. La blastómera de mayor tamaño se divide antes. Y yo representativamente se los pongo así, vean. ¿Qué ocurre? Se divide la blastómera de mayor tamaño y lo hace también siguiendo ¿cuál plano? Meridional. Meridional. Por eso a sus células hijas se las pongo aquí, ¿no? Una a cada lado. Y entonces, ¿cuál es esta blastómera que queda aquí atrás? La de menor tamaño. La de menor tamaño. Muy bien, justo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la primera división. Perdón, en la segunda división, ¿sí? Que en este caso fue la blastómera de mayor tamaño. Entonces, 4, ¿qué le pusieron al número 4? La blastómera. Bueno, sí es esa. ¿Cuál? La de la blastómera de menor tamaño se divide ahora por su plano ecuatorial. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahora sigue la de menor tamaño, pero vean qué cambió El plano ecuatorial. el plano por el que lo realizaron, ¿sale? Entonces, vean, ahora la blastómera de menor tamaño que nos había quedado, ahora se va a dividir por su plano ecuatorial. Entonces, vean, por eso les muestro ahora. Estas serían, estas células que les estoy encerrando, serían las células de la blastómera de menor tamaño que se dividió por su plano ecuatorial, ¿sí? Y las otras dos serían las resultantes de la primera blastómera, la de mayor tamaño, que se dividió por su plano meridional. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. Ah, no era con números, no me dicen. Era A, ¿no? Bueno, es lo mismo. 4 o 5. 4 o 5, no, más bien, a ver, ese de E, E o 5. ¿Qué sería E? El fenómeno de compactación. ¿Correcto? Ajá, continúa. Inicia en el estadio de 8 células. Para cuando se observan aproximadamente 16, se describen como una pequeña mora o mórula. Exacto. Entonces, E, vamos hacia E. Vean cómo la zona pelúcida, recuerden que se afectó con la reacción acrosómica, perdón, con la reacción cortical de zona o bloqueo lento, ¿se acuerdan? Entonces se había engrosado y se había hecho bastante dura. Entonces, vean, las células que están en su interior, pues ellas están haciendo mitosis, ¿sale? En algún momento, ¿qué va a pasar con este espacio? Pues va a ser muy reducido para tantas células que ya se encuentran en su interior. Entonces, las células poco a poco detectan pues ese medio en el que se encuentran y pues como no pueden escapar aún, ¿qué les queda? Hacerse más pequeñitas. ¿Me explico? sí.
Entonces, ese fenómeno donde se hacen más pequeñitas, ¿cómo se llama? Compactación. De compactación, justamente es el fenómeno de compactación. Vean cómo inicia esto desde que son 8 células y cuando se observan aproximadamente 16, que es justamente lo que tenemos en el esquema, parece como una pequeña mora, pero se le llama mórula. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien. F. Es la Un de un grupo, grupo de células. Ay, Ajá, continúa. un grupo de células se desplaza hacia la periferia interna de la zona pelúcida y son de aspecto aplanado, trofoblasto. Otro grupo se organiza al interior y se le conoce como embrioblasto. A este estadio se le conoce como blastocisto. Muy bien. Entonces vamos a ver qué ocurre en F. Vean cómo en la mórula todavía las células están organizadas. Bueno, están como un montoncito, ¿no? Aparentemente tienen una organización. En esa organización, pues, ¿qué va a ocurrir con algunas de ellas? Vean, hacia dónde se desplazaron. A la periferia. A la periferia y qué aspecto empiezan a tener en la periferia, vean. Como planas. Plano, justo. Y vean, otras se quedan al centro, ¿sí? Entonces las que se iban a la periferia, ¿cómo les llamábamos? trofoblasto. Trofoblasto. ¿Qué quiere decir trofos? De las células de adentro, ¿cómo les llamábamos? Embrioblasto. Embrioblasto. Blasto, ¿qué dijimos que significaba? Inmaduro. Inmaduro. Entonces, todos estos son tejidos inmaduros. El embrioblasto quizás sea más sencillo porque son las células inmaduras que van a formar al embrión. A este embrioblasto también, de hecho, más frecuentemente lo van a encontrar como macizo celular interno, ¿sale? O masa celular interna, lo mismo. Y el trofoblasto, trofo quiere decir, ¿se acuerdan de los organismos? A ver si les suena el nombre, autótrofos, heterótrofos. Nutrición, entonces. Exacto, nutrición. Entonces, estas células del embrión en este estadio, ¿cómo se llama este estadio? ¿Embrionario? Blastocito. No, no es blastocito. ¿Blastómero? No, es que le faltó una S nada más. Blastocisto. Sí, blasto, acuérdense otra vez, inmaduro. Cisto, ahorita vamos a ver que pues entre el trofoblasto y el embrioblasto queda una cavidad llamada blastocele. Se forma una cavidad llamada blastocele. Entonces, blasto otra vez inmaduro, cele quiere decir cavidad. Es una cavidad que contiene líquido, principalmente pues agua. ¿Sale? Entonces, todas estas estructuras que contienen, son huecas y tienen líquido en su interior, los vamos a identificar con la raíz cisto, ¿sale? Como la vejiga urinaria, justo, ¿no? Es un complejo de células que al interior, pues, tiene una cavidad hueca y en esa cavidad, por ejemplo, almacena la orina. Entonces, cisto quiere decir vesícula o vejiga. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, el trofoblasto, como les comentaba, el trofoblasto son las células del embrión en este estadio de blastocisto que se van a encargar posteriormente de la nutrición de ese embrión. Por lo tanto, nos vamos dando una idea a qué creen que vaya a formar el trofoblasto. ¿A la placenta? Eso, muy bien. ¿Sí? Entonces ahí está F. G. Por acción de
si estripsina se perfora la zona pelúcida y el blastocisto eclosiona. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por acción de la estripsina, ¿qué será la estripsina? Una enzima, una proteína. Justo una proteína con función enzimática similar a la tripsina, pero esta se llama estripsina, que libera justamente el trofoblasto, porque dice, ya estoy muy grandote, aquí al interior ya no quepo, y ya no me puedo hacer más chiquito. ¿Se acuerdan al interior de quién estaba? Zona pelúcida. De la zona pelúcida. Entonces, ¿qué es lo que hace el trofoblasto? Libera la estripsina. La estripsina degrada una región, vean, de la zona pelúcida. Y entonces la zona pelúcida en este caso es como un cascarón. Y de ese cascarón, así como los ovíparos, cuando salen del cascarón, ¿cómo se le conoce a ese nacimiento? De los ovíparos, que eran los ovíparos. Los que tenían bueno, en vez de que nacieran así nada más como los mamíferos, tenían huevos como los Exacto, que no pájaros. sé, que los mamíferos, por ejemplo, nos desarrollamos al interior del útero, ¿no? Vivíparos. Y los ovíparos, acuérdense, se desarrollan fuera del organismo materno, por eso en sus huevos, ¿sí? Que está rodeado por su cascarón. Entonces, de esta manera, ¿no? Semejante a como las aves, los reptiles, cuando salen del cascarón, se les conoce como eclosión, ¿sale? Aquí de manera similar, ¿quién está saliendo como de su cascarón? Pues el blastocisto. Por eso el evento, ¿cómo se llamaba? ¿Eclosión? Eclosión del blastocisto. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. Entonces, último, H. ¿Qué decía H? una vez fuera de la zona pelúcida, el blastocisto está listo para implantarse. Exacto. Entonces vean cómo ya se salió por completo de la zona pelúcida. Y vean, acuérdense que toda esta secuencia de eventos, el embrión por dónde estaba pasando o qué iba atravesando. Las tubas uterinas. Uterina. Exacto, la tuba uterina. Entonces, para este momento, para cuando eclosiona y entonces ahora ya queda totalmente libre, ¿en qué día ocurre? ¿En qué día del desarrollo? Vean, por aquí les fui marcando justamente qué sucedía en los días aproximadamente. Entonces, ¿en qué día sale el blastocisto? Entre el día 5 a 7. Para este momento, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte, en qué región del aparato reproductor? En el útero. Justo en la cavidad uterina. O sea, ya debería para este momento encontrarse en la cavidad uterina. Porque una vez que se sale de la zona pelúcida, inmediatamente este embrión, ¿qué hace? Se pega al endometrio. Se implanta en donde esté. Y si no está en el endometrio, por ejemplo, si está en la tuba, Pues puede Ahí sí, ocurrir que se planta. rompa se en la pega tuba. también, ¿sí? O sea, se implanta en donde esté, ¿sale? Por eso, vean cómo platicábamos en aparato reproductor, en transporte de gametos, cómo el aparato reproductor, sí, uno de sus objetivos al inicio es favorecer que se encuentren los gametos, pero luego, si hay embrión, hay que trasladarlo, pero rapidito, a la cavidad uterina, porque o se implanta en el propio ovario, o se implanta en la tuba, o se implanta donde ustedes quieran. Y entonces tenemos en ese caso un embarazo que no se implantó en su sitio que debería, se llama un embarazo ¿qué? Ectópico. Ectópico. Ectópico, justamente. Entonces platicábamos hace rato, ¿no? Tiene que implantarse en el endometrio. Por eso, para entre el día 5 a 7, ese blastocisto ya se encuentra en la cavidad uterina. Ya fue recorriendo toda la tuba
y llegó hasta este sitio. ¿Queda claro? Sí, Sí. ¿Alguna duda con la segmentación? ¿Quedaron claros los eventos, lo que va sucediendo con los esquemas? yo tengo una duda. ¿Sí? La parte donde está el embrioblasto es la que Ujú. se va a unir al endometrio, o sea, es como la parte que va a quedar como en la pared. Ah, justo, fíjate. Es que mira, todo alrededor ya viste el trofoblasto. Sí, Ese trofoblasto es el que se va a implantar. Veremos en implantación que justamente cuál es el sitio que se adhiere específicamente al endometrio cuando lo encuentra, es esta región. Aquí en el blastocisto podemos identificarle también dos polos. Cuidado, no confundir con los polos del cigoto. Fíjense, uno de los polos es a donde se encuentra el embrioblasto o macizo celular interno. A este polo, pues le vamos a llamar polo embrionario. Y al otro polo, ¿cómo le vamos a llamar? Al contrario, donde no hay embrión polo no embrionario. o abembrionario. ¿Sale? Polo embrionario y polo abembrionario. ¿Sale? Entonces, este blastocisto se va a implantar, de hecho, por el polo embrionario, pero las células que van a favorecer la implantación son las del trofoblasto. El embrión, justamente, el macizo celular interno o embrioblasto, por su lado, mientras el trofoblasto se está implantando, el embrioblasto, vamos a ver más adelante cómo se empieza a organizar para dar origen propiamente al embrión. Entonces, por eso tenemos estos dos grupos de células. El trofoblasto que me va a ayudar a implantarme y formar la placenta, que es la que voy a obtener nutrientes, y el embrioblasto macizo celular interno, que es propiamente el que va a formar el embrión. ¿Queda claro? Sí. Sí, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Nadie? Muy No. bien. Las células, a ver, las células que van al trofoblasto y al embrioblasto son al azar. No, no necesariamente hay teorías, ¿sí? Por eso les decía que en la mórula, o sea, aparentemente solo están amontonadas, pero hay teorías de cómo están organizadas esas células y pues básicamente las teorías, pues lo que dicen es que hay justamente a nivel molecular mecanismos que determinan cuáles células van a ser trofoblasto, cuáles células van a ser embrioblasto. Incluso algunas dicen eh, que tiene que ver con la posición que tengan en la mórula, ¿no? Las más periféricas pues van a ser trofoblastos, las más centrales van a ser embrioblastos. O sea, sí hay teorías de cómo algunas van hacia trofoblasto como otras forman el embrioblasto. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, entonces, para Eh, terminar, Me acaba yo de... tengo una duda. a ver, adelante. Escuché a dos personas. A ver, Víctor. Bueno, al inicio, ¿por qué se daban los dos polos, el animal y el vegetal? Solamente eso. Ok, acuérdate que tiene que ver con la concentración de proteínas y pues un sitio que nos sirve para delimitar es justamente la zona donde se encuentran los cuerpos polares, ¿sí? Entonces, en esa región se le conoce como polo animal, acuérdate, que hay una mayor concentración de ciertas proteínas y en el extremo contrario, donde no están los cuerpos polares, es el polo vegetal, porque hay una menor concentración de distintos tipos de proteínas. Entonces, tiene que ver con la concentración de proteínas y
un punto que nos ayuda a encontrarlo es además la presencia de los cuerpos polares en el polo animal. ¿Queda claro? Sí, sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más había escuchado? Sí, me acaba de surgir otra duda. Sí. A partir de cuando se crea la mórula, o sea, en el inciso E, es cuando Ujú. los cuerpos polares ya definitivamente se desintegran. Justo, es lo que les decía, ¿no? Estas células puede ser variable. Acuérdense que todas las células que pues ya cumplieron su función, el propio ovocito, los espermatozoides, ¿no? Tenían como un periodo de vida entre 76, 80 horas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en algún momento, los cuerpos polares justo degeneran y puede ser que degeneren o puede ser simplemente por a veces la técnica que ya no los observe, ¿sale? Entonces, generalmente ya no se representan hacia el estadio de mórula, solamente en los estadios iniciales, ¿sale? Y pues eso nos hace pensar que desaparecen en algún momento, degeneran, Ok, y otra duda. ¿sí? La zona pelúcida, después Ujú. de que el trofoblasto sale, Sí, digo, bueno, se vuelve blastocisto, ¿no? ajá. De que el Cuando sale, blastocito sale, sí. ¿qué pasa con la zona pelúcida? ¿También se desintegra o se lo comen los macrófagos? O bueno, ¿existen macrófagos ahí? Justo, sí, sí hay en las secreciones endometriales. Entonces, la zona pelúcida, cuando se sale el blastocisto, pues justo se desintegra, ¿sale? Ya realmente no tiene relevancia porque pues lo que nos interesa es este embrión, ¿sí? Entonces, se puede degradar, puede llegar ahí una célula, que a final de cuentas pues la degrada, ¿no? Son proteínas. Entonces, eso es lo que le ocurre a la zona pelúcida, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien. Ahora veamos, ya para terminar, vamos a resolver las características de la segmentación. Entonces, ayúdenme a relacionar cuál característica le corresponde a las descripciones, ¿sale? Entonces, a ver, identifiquen una que se les haga sencilla y la puedan relacionar de inmediato, ¿no? Con su evento. Por ejemplo, a ver, ¿quién quiere empezar? No estoy segura, pero podría ser la de el plano de división va cambiando de meridional a ecuatorial, sería rotacional. Muy bien, justo esa característica de la segmentación, el plano de división va cambiando, eh, es rotacional, ¿sale? Acuérdense que en el propio cigoto y en la blastómera de mayor tamaño fue por el plano meridional y luego fue por el plano ecuatorial, entonces justamente a esto se refiere que va cambiando. Muy bien, ya está 4 entonces. La dos Eh, podría ser las blastómeras tienen diferencias en cuanto al tamaño. Justo asimetría, ¿no? Desde aquí empezamos a observar asimetría en las células de la segmentación, ¿sí? Entonces 2 la encontraríamos por acá. Muy bien, La La 5, sincrónica sería la de la blastómera más grande se divide primero. muy bien. Asincrónica, no se dividen al mismo tiempo. La blastómera más grande se divide primero y la más pequeña lo hace después. Muy bien, ¿alguien más? Todo el citoplasma se divide, sería holoblástica o total. Muy bien. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, con los cuerpos polares no se llevaban nada de citoplasma, nada más se llevaban pura información genética? Entonces, pues en este caso no era holoblástica o total. A eso se refiere, que todo el citoplasma se divide. Aunque no quedan del mismo tamaño, pues se divide todo el citoplasma a final de cuentas. Por lo tanto, uno, esta característica también me parece, es importante, vean, ¿queda en qué? La progresión numérica es de uno en uno. Así es, recuerden que inicialmente tuvimos una célula, ¿no? Uno, el cigoto. Luego
teníamos 2 blastómeras. Luego la más grande se dividía, teníamos 3. Luego se dividía la menor, 4. Al inicio es sencillo seguir esta progresión, obviamente en un momento se pierde, pero pues al menos de manera inicial podemos observar cómo esa progresión es de 1 en 1 y esta característica es justamente aritmética o aberrante. ¿Alguna duda? No, hasta el momento no. ¿Seguros? ¿Los demás? No. Muy bien. Pues con esto concluimos los eventos justamente importantes, la secuencia, el proceso de lo que ocurre en la segmentación, ¿sale?